Bienvenidos a la entrevista de France 24. Conversamos con Juanita Vélez, ella es periodista y politóloga colombiana y ha venido aquí a conversar con nosotros. Es también cofundadora de la Fundación Conflict Responses. Muchas gracias, Juanita, por estar en la entrevista de France 24. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Acaba de publicar Una guerra después con Editorial Aguilar. Sigue la historia de 6 personas, 2 exguerrilleros, un funcionario, un militar, un policía. Uno de sus objetivos del libro era responder qué país es Colombia. ¿Cuál es su respuesta después de escribir Una guerra después? Bueno, yo creo que Colombia son varios países, o sea, creo que condensamos muchas realidades muy distintas y que la imposibilidad de que esos países hablen y se entiendan mejor es lo que ha explicado también en buena parte el conflicto armado. Y esa es mi respuesta. Yo creo que hay muchos países interactuando y el libro nos invita a conocerlos, esos países. ¿Usted cree, después de toda la reportería que empezó en 2016, empezó a escribir después en 2020, ¿usted cree que después de todo este tiempo ahora el país sí que estaría más preparado para responder a ese plebiscito? Yo creo que el país sigue, o sea, estas emociones que dejan el plebiscito, la polarización, esta división, se mantiene y se ha acentuado bastante. Y creo que no esperaría un resultado muy diferente hoy frente al de 2016. Creo que esta división se mantiene entre quienes están con una salida negociada y quienes no. Y pues parte del reto hacia adelante es ver cómo se puede compensar eso, pero por ahora yo diría que casi que se daría el mismo resultado. Uno de los miedos que se ven en el libro de parte de las FARC es que se les vea como derrotados. Sin embargo, más allá de la dejación de armas, una derrota que sí que parece que se siente en el libro es la fragmentación interna que hubo. Sí, digamos, hay una fragmentación que viene desde antes de que ellos dejen las armas y que va a pesar de forma grave después en la conformación del partido. Eso está contado con bastante detalle. Yo creo que el reto que el Partido Comunes tiene para sobrevivir, porque ellos tienen su personería jurídica hasta el 2026, es precisamente superar esas divisiones y ellos quieren sobrevivir como fuerza política. Entonces, sí, esta es como una división que viene desde hace muchísimos años y que el debate de dejar las armas y meterse a los votos les significó ver esas divisiones y pues enfrentarlas, y pues lo que vemos es que les ha pesado en su conformación como partido, pero creo que hacia futuro podrían tratar de resolverlo. Respecto a estas divisiones hay un fragmento que me llamó la atención, que es mientras los del secretariado como Márquez, Alape o Catatumbo celebraban al son de la trova que le canta la revolución, los rasos oían música norteña. Habían 2 FARCs completamente distintas. Sí, es decir, yo creo que las FARC tenían pues una fragmentación entre el secretariado, en el mismo secretariado había divisiones. Estos mandos medios, quienes tenían, digamos, una plata en el bolsillo, pese a que en las FARC no había sueldos, pero pues de alguna manera tenían una plata. Las expectativas que ellos iban a tener a futuro pues eran distintas y eso lo ven no solo las mismas FARC que pues como usted lo dice estaban fragmentadas, sino también funcionarios del Estado que empiezan a decir esto es una pirámide que está dividida, que está fragmentada, ¿cómo vamos a hacer para ofrecerles cosas distintas en su paso a la legalidad? Porque acá las expectativas son diferentes. El secretariado yo creo que sí soñaba más con el partido, pero lo que uno veía es que pues estos mandos medios tal vez querían pues seguir con una vida más campesina en las regiones y no necesariamente en el Congreso. Entonces, ¿cómo hacer para que ese paso a la vida civil tuviera en cuenta todas esas distintas expectativas? Creo que eso también está en el libro escrito y reseñado. Ya habla también de la diferencia entre los que venían más de esa fundación de las FARC originales y en lo que se terminó convirtiendo. Sí, de acuerdo, hay unos excomandantes y exguerrilleros que sí vienen como esa semilla y otros que pues ya llegan más adelante y creo que al final algo que yo descubrí haciendo este libro es que pese a que las FARC eran un proyecto nacional de toma de poder y llegaron a ser la guerrilla más grande de Colombia,
su cohesión no era tan grande como creíamos. Cuando uno empieza a reportear y a entender mejor cómo funcionaban, pues las FARC no eran tan cohesionadas. Eso lo dicen ellos mismos. Ellos dicen, nosotros éramos unas en Chocó, otros en los Llanos, otros en Arauca, y para que nuestro proyecto encarnara en cada región tenía que pues tener en cuenta esas particularidades regionales. Y yo creo que entender eso es clave, entender que las FARC lograron ser un proyecto nacional, pero tenían un tema o pues una difícil cohesión, es importante y es fundamental para entender la situación del partido hoy. Uno de los aspectos que también se siente en el libro es alrededor de la tentación que fue para muchos, que luego terminaron en las disidencias, alrededor del narcotráfico. ¿Faltó también en el acuerdo un mayor énfasis en ver esas cabezas del narcotráfico también para haber evitado desde un principio esas disidencias? Sí, yo creo que lo que faltó fue pensar en ofertas distintas para las distintas, como decíamos ahorita, partes de esa pirámide, porque inevitablemente en cualquier proceso de paz en el mundo siempre hay disidencias, o sea, siempre hay una población que termina no dejando las armas, eso es normal, pero creo que sí se pudieron haber hecho esfuerzos para tratar de evitar que pues estas personas tuvieran ese incentivo, y eso se hubiera podido evitar con una oferta de pronto distinta, teniendo en cuenta los perfiles de cada uno de los miembros de la guerrilla. Y pues ya había unas cosas que no se iban a poder hablar por el modelo mismo de la negociación, pues que era discutir el modelo económico o discutir la doctrina militar, que eran como líneas rojas del gobierno y que algunas de las hoy disidencias querían que eso se discutiera. Eso ya es otro plano y va a ser más difícil, pero yo estoy convencida de que si se piensa una oferta a la legalidad diferenciada según los perfiles, tal vez no tendríamos tantos disidentes como los que tenemos hoy. Esos disidentes, por ejemplo, son Iván Mordisco o Iván Márquez. Ahora el gobierno está en conversaciones con ambos. ¿Por qué ahora sí que aceptarían un acuerdo de paz? Yo creo que ellos sienten una alineación o en un momento clave de sentarse, y es que ha llegado un gobierno de izquierda al poder. Y creo que tanto para ellos como para sus bases sociales, no sentarse con el primer gobierno de izquierda, pues es desperdiciar una oportunidad histórica en la que ellos sienten que pueden alinear algunos temas. Creo que eso es fundamental, y creo que hay como un pedido y una presión cada vez más grande de sus bases de que exista una paz de verdad, de que se negocie una paz de verdad. La pregunta es pues, ¿cómo se va a hacer? Y ese digamos ya es otro capítulo que yo no quise ni siquiera meterme en el libro porque creo que ameritaría otro libro, que es ¿qué va a pasar con la paz total? ¿Sí? ¿Y usted cómo lo ve después de esta reportería, las conversaciones que ha tenido con excombatientes, con militares, con funcionarios? Pues me parece que va a ser un proceso muy complicado, me parece que el reto de que se tengan distintas mesas al mismo tiempo va a hacer que inevitablemente lo que pasa en una mesa termine incidiendo en otra. Creo que acá también hay un tema pues difícil de cohesión. Si las FARC no eran cohesionadas, las disidencias digamos menos, o sea, el Estado Mayor Central liderado por Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia, pues no tenemos tan claro cuál es su grado de comando y control. Sabemos que se coordinan, pero todavía hay muchas preguntas sobre la subordinación, y si eso fue un reto con las FARC, imagínense cómo va a ser ahora con las disidencias. Entonces yo creo que sentarse con un grupo del que tenemos serias preguntas sobre su cohesión, pero además entender que el reto o lo que quiere hacer el gobierno es negociar con varios grupos al tiempo, pues esto va a implicar una cosa mayúscula que pues va a ser difícil lograr además en 4 años. Eso es lo que yo considero. Una de las sensaciones también en el libro es que esos reincorporados, pese a que están felices de haber hecho la paz, no todo ha sido como se esperaban. Esa sensación de frustración también puede afectar en una negociación como con el Ejército de Liberación Nacional. Pueden decir, mira cómo les ha ido a ellos, tenemos que tener cuidado, que nos pase lo mismo. Total, de hecho, eso es algo que incluso el mismo ELN e incluso las mismas disidencias, uno pues ya les ha oído decir. Pues si el Estado no le cumplió a los de las FARC en el acuerdo de 2016, si esto va tan lento, nosotros qué garantías tenemos de que este gobierno nos vaya a cumplir. Y uno sí siente eso, lo que usted acaba de decir, los personajes, pese a que siguen apostándole al acuerdo y están convencidos, pues hay cierto grado de frustración de que hay cambios que esperaban ver más rápido y no están ocurriendo. Entonces, claro que sí, claro que el acuerdo de paz se va a volver un espejo para los procesos que arranquen.
y un espejo sobre el cumplimiento del Estado. Entonces, por eso yo también siento que una guerra después se vuelve fundamental para este momento, porque nos sirve para entender qué pasó con este proceso de paz que, con todas sus críticas y con todas sus fallas, pues desarmó a 13.000 personas. ¿Qué pasó? Y eso de qué nos habla de los procesos que se quieran hacer adelante. También se siente el miedo que sienten muchos firmantes. ¿El Estado ha hecho todo lo posible por protegerlos? Yo creo que hay muchas fallas en cómo el Estado ha tratado de protegerlos. Creo que esto no se trata, y ahí, por ejemplo, lo dice el mismo Pastor Alape, miembro del hoy Partido Comunes, esto no se trata de que nos pongan escoltas a todos los miembros de las FARC. Y creo que el problema con su protección también parte de un desentendimiento de las regiones, un desentendimiento de lo que está pasando en las zonas veredales y en estos campamentos donde algunos de ellos viven, ya la minoría, pero algunos. Creo que hay un desentendimiento. Creo que ellos se desarmaron en un contexto con otros grupos armados y eso iba a ser inevitable, estas amenazas, pero también previsibles. O sea, el Estado sabía esto y creo que hay unas fallas en la manera como, como los han protegido. Ya tenemos más de 350 asesinatos, de manera que sí creo que hay que repensar las estrategias de seguridad para su protección. Para terminar, el libro también hace énfasis en los crímenes que cometieron las FARC, especialmente hablar mucho del secuestro. ¿Cuántas generaciones hará falta para que ese perdón sea efectivo? Pues no tengo una respuesta sobre cuántas generaciones. Creo, y pues invitaría a todos a que vean el testimonio de una víctima que está en el libro, que es el sargento retirado César Lazo, quien, pese a estar 13 años secuestrado por las FARC, ya siente que perdonó. Él sigue exigiendo justicia, pero pues perdonó y está tratando de propiciar encuentros de perdón con los exguerrilleros. Yo siento que el secuestro es una herida enorme en la historia de Colombia, y me parece que el trabajo que haga la JEP, el sistema de verdad y de justicia, de aquí en adelante, pues también determinará qué tanto vamos cerrando esa herida, pero al menos ya la estamos viendo. Creo que lo que permitió ese sistema es que veamos la herida, veamos lo honda que es y tratemos de empezar a sanarla. Ahora sí, una última. El gobierno de Gustavo Petro es el primero de izquierda de la historia de Colombia. ¿Cómo ha cambiado la vida para esos excombatientes o en esos actos de perdón desde la llegada al poder de Gustavo Petro y Francia Márquez? Pues si nos enfocamos en los exguerrilleros de las FARC, la verdad es que Petro les genera como una sensación ambivalente. O sea, ellos tienen puestas sus apuestas en que con este gobierno se implemente el acuerdo. Han visto que el gobierno tiene una posición un poco tenue frente al acuerdo, pero ellos tienen puestas todas sus fichas en que este gobierno realmente lo implemente. Hay otros exguerrilleros a quienes he entrevistado y la verdad sienten que no va a cambiar en mucho su realidad que haya llegado él. O sea, hay como una mezcla de expectativas frente a su llegada al poder. Definitivamente, claro que saludan que se trata del primer gobierno de izquierda y ven una oportunidad de que ahí de pronto se canalice lo que ellos esperan, pero como digo, hay como una mezcla. También hay otros que simplemente sienten que no les va a cambiar en nada su realidad y vamos a ver qué pasa. Con esto concluimos. Muchas gracias, Juanita, por estar en la entrevista de France 24. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y los invito a leer el libro. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.